Buenos días, ¿qué tal? Este, Estamos empezando algo nuevo en Iglesia Betania, que sea la iglesia donde yo me congrego, donde el Señor ah, me ha puesto. Él usó todos los recursos que Él tuvo que usar para alcanzar mi alma y le estoy muy agradecido por eso. La mera verdad, mi propósito de esto es para poder ayudar a más personas a tener esa comunicación con el Señor. A veces es difícil creer en algo que no sabes cuando la mera verdad ya no confían en nada ni en nadie. ¿Por qué lo digo? Porque ese fue mi tema. Yo conocía de la palabra, pero miraba hechos y a veces lo que queremos son hechos. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, la Biblia, nos demuestra muchas cosas que cada ser humano tiene un deber. Y el deber es adorar al Señor, amarle con todas sus fuerzas, con toda su mente y corazón. Pero a veces estamos tan ocupados que no leemos la Biblia. Pero en fin, ese no es el punto. El punto es de que como ahora yo estoy en el camino del Señor, ahora es mi responsabilidad de ayudar a esta generación. La generación que viene, que está, y pues más que nada es algo que a mí me ha fortalecido en el camino del Señor. Pero todo esto se lo debo a Él, a Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, y la honra y la gloria sea para Él. Este, Voy a empezar con un libro de la palabra del Señor, se llama Jueces. Jueces sabemos por la definición es hebrea. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento original se llama Torah y fue escrita en hebreo, y cada palabra que ha sido traducida en el español tiene un significado en hebreo. Como jueces significa libertadores o salvadores. Entonces, en la palabra del Señor miramos que Dios Todopoderoso usó diferentes recursos para la humanidad. Usó diferentes personajes como Abraham, Moisés, ah, Josué, los jueces, Sansón, David. Este, Usó muchos personajes que él se manifestó a través del Espíritu, y y ángeles tuvieron visiones, salieron profetas, Isaías, Jeremías y muchos. Pero el personaje mayor y principal, que es el al que se le debe toda honra y gloria, es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se manifestó a través de Él encarnado. Pero Él es Dios mismo, porque Él mismo lo dijo. El Padre y Él somos uno. Pero en fin, a lo que voy, Jueces es un libro donde nos habla sobre qué hicieron los jueces, qué papel tuvieron. Pero igual yo ahorita les voy a empezar en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a leer todo el capítulo, y de ahí vamos a sacar unos temas. Y a lo mejor a ciertas personas que anden necesitando la palabra del Señor, o personas que saben o quieren interpretar un poquito más, espero y les ayude. Todo esto sea para la honra y la gloria del Señor. Y quisiera empezarlo con una oración. Señor Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, Señor, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y fiel hacia nosotros. Señor, pedimos, Señor, que toda persona, Señor, que mire este video, Señor, pueda escuchar tu llamado, Señor, que pueda entender la palabra, Señor, si es que ya son cristianos, Señor. Señor, te pido, Señor, que ayudes a cada ser, que lo conduzcas en el camino correcto, Señor, hacia la salvación, Señor, pero más que nada,
para poder amarte, Señor, porque te debemos mucho, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro creador, autor y consumidor de nuestra fe. Señor, recibe toda honra, toda gloria, Señor. Y te pido, Señor, por todas aquellas almas, Señor, que pueda alcanzar a través de estos videos, Señor. Tócale los corazones, Señor, para que ellos puedan aceptarte, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso pido que unjas mis labios, mi mente y mi corazón. Honra y gloria para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este estudio bíblico tiene por título Una generación que olvidó a Dios. La verdad central se enfoca en que los cristianos tenemos responsabilidad de transmitirle a nuestra fe a la próxima generación. Entonces, es como si un cristiano que conoce la palabra y no la comparte es básicamente una persona envidiosa que nomás quiere los frutos para él. Y el seguir al Señor no se trata de eso, porque Él nos dice en su mandamiento número 2, dice, amar al prójimo como amas a ti mismo. Entonces, si nosotros siguiéramos esos dos mandamientos, ahí encaja todo lo demás. No hubiera maldad en el ser humano. ¿Por qué? Porque el amor no hay maldad. El amor no mira nada, lo contrario. Envidia, celos, egoísmo, violencia, chismes, todo ese tipo de cosas son cosas que no encajan con el amor. Pero ese va a ser otro tema. El versículo clave aquí de Jueces 2 es el versículo 10. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo que decimos puede ser muy eficaz, pero lo que hacemos también es sumamente importante. Ciertamente, los israelitas descubrieron que esto es cierto. Josué y los que entraron con él a la tierra prometida sirvieron fielmente al Señor. Sin embargo, después de la muerte de Josué, surgió una nueva generación de israelitas que olvidó su compromiso con Dios. La lección de este capítulo nos enseñará la razón de que debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Necesitamos ayudar a la próxima generación para que ame al Señor tal manera que lo quiera agradar en todos sus caminos. Guiémoslos con diligencia, con nuestro ejemplo, para que aquellos que nos sigan puedan llevar delante la obra de Dios en el mundo. Esto es la introducción sobre lo que vamos a leer. Este es el propósito sobre este estudio bíblico. Bueno, vamos a empezar con el capítulo, en la palabra del Señor. Capítulo número 2, que lleva por título una palabra, el ángel de Jehová en Boquim. Boquim es una ciudad, un pueblo, que en aquel tiempo lo llamaron los que lloran. Ese es el significado en hebreo, los que lloran. Pero ahorita vamos a ese versículo y vamos a ver un poquito más sobre eso. Dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no olvidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis de hacer esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Perdón.
Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Jehová había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de los enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la palabra ira de Jehová se encendía contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén. Bueno, aquí en este capítulo son 4 párrafos, y vamos a ir uno por uno. Espero no confundirlos, espero poder explicar un poquito más con detalle para que podamos entender lo que nos dice la palabra del Señor. Empezando desde el principio, en el versículo 1 al versículo 5, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os sacaré de Egipto, y
yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres. Ah, si recordamos, si regresamos un poquito atrás, ah, Dios, Jehová, Él sacó a los israelitas de la tierra de Egipto en aquel tiempo cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. Bueno, eso va a ser otra historia, pero más o menos para que se den una idea de por qué dice que los saqué de Egipto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice, y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. No invalidar significa no romper su promesa o no ir atrás, o sea, que Dios cumple. Y esto es bueno saber que nosotros tenemos un pacto, que bajo ese pacto hay una misericordia tan grande porque Dios Todopoderoso, Él hizo un pacto con esa generación de atrás, con Abraham, con Moisés, con cada persona Él hizo un pacto, pero lo hizo desde un principio, desde la creación, desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque vamos a ver un punto muy importante. Dios es todopoderoso. Él es el creador del universo, la tierra y de nosotros, ¿verdad? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tan simple era para que Dios destruyera nomás a esas dos personas? Pero aún, sin embargo, no lo hizo, porque Dios es amor. Sí, sí, me explico a lo que me refiero, amor. El amor no puede destruir, el amor no es maldad. Dios no es maldad. Muchas personas creen que dicen o le culpan a Dios, dicen, no, es que esto me está pasando porque Dios lo permitió esto y aquello. Tú permitiste que esa maldad te pasara, pero ahorita vamos a ver por qué. O sea, el punto aquí es de que Dios Todopoderoso nunca rompe sus promesas. Él es misericordioso. Y si tú y yo estamos vivos, estamos aquí presentes en esta vida, es pues gracias a su misericordia. Y hay que darle gracias a Él por eso. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Sabemos que a veces hacemos cosas que vamos en contra de la voluntad de Él, pero Él es bueno. Porque día con día hay personas muriendo, personas que no tienen ya salvación, ya pasaron a descansar, pero no sabemos si están en el infierno o están esperando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para que resuciten. Pero en fin, ese también van a ser más otros temas más adelante, primero Dios. Continuamos en el versículo 2 que dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué nos dice el Señor? Él hace un pacto con nosotros con tal de que nosotros no hagamos pactos con los demás moradores en la tierra. O sea, ah, todas esas ah, sectas, falsas doctrinas. El principal es el Dios dinero. Este, todas esas estatuas, toda esa idolatría, todas esas cosas de andar adorando imágenes y todo eso, eso está mal. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, que no vamos a adorar nada de eso. Dios es vivo, Dios está vivo, Él no está muerto y esas estatuas están muertas. Por más de que te diga un padre, un papa, un sacerdote, que esas cosas están muertas. No necesitas agua bendita, no necesitas nada. La única manera que tú puedes ser bendecido es a través del Espíritu Santo, en aceptando a Cristo Jesús. Hay salvación, hay perdón de los pecados. Ni tu dinero que tú dones en la iglesia, ni nada de eso te salva. Solamente Dios en Cristo Jesús. Pero eso es otro tema. Pero aquí nos está hablando claramente Dios, Jehová. Jehová que en hebreo significa Dios. Yahweh, Yahweh Elohim. Pero Dios dice que Él no romperá su pacto
con tal de que vosotros no hagamos otro pacto aquí con la tierra. O sea, no es necesario de acudir a esos a brujerías y que horóscopos y todas esas cosas. Todo eso es de Satanás, todo eso es mal. Cuando tú acudes a eso, tú te estás maldiciendo, tú estás creando una salación en tu vida. Por eso es necesario cortar todo eso es una hechicería, todo eso que limpiarte con un huevo, que las ramas, todo eso es contra Dios y está escrito. Y si tú crees en Dios, tú vas a creer lo que la palabra te dice. Si no, pues no sé qué te hará entender, ¿verdad? Pero a mí la verdad, yo cometí muchos errores y ahora le doy gracias al Señor que a través de la palabra Él ha hablado a mi vida, porque es donde tú escuchas al Señor. Escuchas al Señor lo que Él está diciendo. Por eso tenemos que hacer caso a la palabra. Entonces dice, ¿por qué habéis hecho esto? Nos pregunta, o sea, si yo hago un pacto, ¿por qué tú vas a hacer pactos con dioses ajenos, dioses en la tierra, aquí los moradores, creencias que el ser humano hace? Acuérdate que Dios es divino. El ser humano nunca va a poder pensar o ser mejor que Dios. Nuestra mentalidad está corrompida desde el principio. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Entonces nosotros no podemos comparar nuestros pensamientos al Señor. No podemos decir, ¿por qué Dios es así? ¿O por qué es injusto? No, Él es divino. Él quiere lo mejor para nosotros. Y a través del juicio que estamos siendo presentados, hay ¿cómo se dice? Una transformación. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú eres redimido. Tus pecados han sido perdonados porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero a través de eso tiene que haber una transformación. Y esa transformación es cuando el Espíritu llega a ti y el Espíritu todo lo ve, todo lo juzga. ¿Por qué lo juzga? Muchos le dicen conciencia, sabe lo bueno y lo malo, pero es el Espíritu. El Espíritu de Dios está con nosotros para enseñarnos a discernir lo bueno y lo malo, para que nosotros sepamos que lo malo nos conduce a muerte y lo bueno nos conduce a vida, sea en la tierra o sea cuando el Señor venga. Pero ¿por qué digo estamos siendo juzgados cuando nosotros aceptamos al Señor? Porque el Espíritu nos está ayudando a limpiarnos. No hay un ser humano que sea perfecto, no. Solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Dios. Dios se encarnó, Dios en Él. Como la gente lo quiera creer, lo que sea, el Señor a mí me ha hablado a mi vida. Y a través de la palabra, el Señor me ha dicho. ¿Sí me entienden? Pero ese es otro punto. Yo no estoy para hacer puntos de conflicto ni nada, sino yo estoy para ayudar. Yo estoy para ver las cosas claramente, no para confundir ni tratar de... Pero a lo que yo me refiero es, Dios nos pregunta, ¿por qué hacemos eso? ¿Verdad? Muchas veces cometemos el error de irnos con nuestros propios pensamientos, pensando que nuestros pensamientos son los correctos, pero aquí nos demuestra que no. ¿Por qué? Él preguntó, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué vas a acudir a imágenes ajenas? ¿Por qué vas a acudir a consejería de un ser humano que no sabe si su vida es mejor que la tuya? A lo mejor esa vez hasta peor y te está guiando en el camino peor que en lo que estabas. Amén. Continuamos con el versículo 3. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí Jehová nos demuestra que Él siempre es fiel. Mas sin embargo, nosotros tropezamos porque queremos. Como dice un dicho, de no tropezar con la misma piedra. Entonces, muchas de las veces cuando esa caída nos da en la vida, es porque nosotros quisimos tropezar ahí. No porque el Señor es hermoso, maravilloso, Él quiere lo mejor. ¿Cómo Él te va a mandar a que tú te golpees o que te golpeen? Mas sin embargo, nosotros buscamos eso. Pero cuando nosotros no lo miramos así, todo lo culpamos. Pero aquí vamos a ver todo eso.
cuando pasan esas cosas. ¿Por qué pasan esas cosas? Versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, al pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Aquí miramos lo que les dije al principio de la ciudad Boquim, que Boquim significa en hebreo los que lloran. ¿Por qué le pusieron así? Porque cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró cuando les habló. O sea, que ellos iban a ser serán todos los dioses o serán tropezaderos. O sea, que ellos van a tropezar a causa de alabar a esos falsos dioses. Entonces, ellos conocen la ira del Señor. Entonces lloraron básicamente suplicándole, pidiéndole misericordia, ¿verdad? Entonces dice, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová, porque antes, en aquel tiempo, era la única manera que podíamos nosotros uh, ser perdonados o librados de cualquier cautiverio o ira que se iba a venir hacia uno, era a través de un sacrificio con un animal. Y aquí miramos que ellos alzaron su voz a él, su clamor, y lloraron para que el Señor tuviera misericordia, y le ofrecieron un sacrificio a Jehová. Entonces, aquí podemos ver dos cosas, ¿verdad? De que nosotros tenemos un pacto y de que si nosotros salimos afuera de ese pacto, hay unas consecuencias, ¿verdad? Pero al igual, punto número 3, y nomás en el primer párrafo, punto número 3, en ese párrafo es de que miramos que hay misericordia. El Señor es amor, el Señor es maravilloso y Él siempre tiene misericordia. Yo lo sé. Bueno, continuamos en el versículo 6, vamos a entrar en otro párrafo que tiene por título la muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Qué nos demuestra aquí? Josué fue uno de los jueces, fue una de las personas que, vamos a decirlo así, fue discípulo de Moisés. Espero en un futuro poder tocar, bueno, toda la Biblia es inspirada por el Señor y toda es útil, toda es eficaz. Pero espero después poderles hacer un estudio sobre Moisés, Josué y todo, poco a poquito, como el Señor me vaya inspirando, yo lo voy a hacer. Pero ahorita me tocó tanto estas citas, este capítulo de este libro, porque gracias al Señor, Él abre puertas que nadie puede cerrar, y solamente Él. Y a través de su misericordia que Él alcanzó a mi ser, a mi vida, a mi alma y a mi familia, ha ido abriendo puertas. Y gracias a Dios, mi pastor, que le mando un saludo, Daniel Moncayo, de Iglesia Betania, a través de él, el Señor usó a esta persona para alcanzar a mi alma. Estuvieron orando, Iglesia Betania estuvo orando por mí. Yo soy muy agradecido con el Señor, y qué mejor agradecimiento de poder amar en espíritu y en verdad a Dios, y estar agradecido con esas personas que el Señor usó, porque a veces le damos gracias a Dios, pero a veces se nos olvida que el Señor usa recursos, personas, para alcanzar nuestras almas, y a veces las miramos y nomás de lejos las saludamos o algo, pero es necesario siempre demostrar amor. Por eso nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo estoy muy agradecido con el pastor, Iglesia Betania, y yo sé que por eso es el propósito del Señor que me puso en Iglesia Betania. Y ahora, por el testimonio de mi persona, yo y mi familia, el Señor nos ha abierto puertas que Él las ha abierto, pero el testimonio ha hablado, porque el pastor ha visto, y los demás líderes en la iglesia, gracias a Dios estamos ahora enfrente cada jueves, que los invito los jueves de 6 de la tarde en adelante, más o menos de 6 a 7 y media, vamos a estar presentando
tres instructores o facilitadores que le dicen estudios bíblicos. Vamos a estar tocando temas conforme a libros, como este va a ser uno. Ya para los que si no pueden ir, Dios me lo ha puesto de poderlo poner aquí en este medio para poder alcanzar almas. Pero al igual, ah, a lo que iba, es decir, Jehová usó a Josué, así como usa diferentes pastores, como usa diferentes personas, como ahora me está usando a mí. Y le doy gracias al Señor porque ahora soy un instrumento más para su obra. ¿Sí me entiende? Entonces aquí miramos que el pueblo de Israel conoció la obra del Señor. Saben de sus milagros, saben de su gran poder. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con Josué. Nos dice en el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová, les sirvió. Entonces a veces, ¿cuántas veces nos pasa eso de que quieres ver un milagro, pero no te das cuenta de que el milagro más hermoso que tienes, que es una bendición, es el despertar cada mañana? No sé, yo lo miré hace años atrás y por eso sé que el Señor tenía algo mejor para mí, porque siempre fui temeroso al Señor, aunque anduvieran malos pasos y muchos ah, malos caminos que escogí. El Señor tuvo, tuvo misericordia sobre mí. Pero aún así muchas personas quieren ver milagros. No sé qué clase de milagros esperes. Pero la mera verdad, hay un versículo en Apocalipsis donde habla sobre eso. Sobre todo aquel ser que está esperando ver a Jesús para creer. La única vez que lo van a mirar es cuando Él venga por su pueblo. Y los que no creyeron se van a ir al infierno. Y va a ser la única y la última vez que lo miran. Yo te lo comparto porque cuando yo leí eso a mí me tocó mi corazón. Porque si algún día yo espero un milagro, Dios me volvió a recordar ese pensamiento, que el milagro más hermoso que tengo es estar vivo todos los días. Y ya de ahí, gracias a Dios por mis familiares que están y los que no están, yo les estoy pidiendo mucho por ellos también. Pero al igual, no es necesario ver un milagro, no es necesario esperar que Él haga algo maravilloso en tu vida, porque gracias a Dios, si estás vivo, estás en un cuerpo que no te falta nada, y aunque te falte, estás vivo, has sido bendecido. O sea que Dios está presente. Y aquí miramos en el versículo 7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué? Porque mantenían el testimonio. O sea, estaba ahí el recuerdo, estaba ahí, quien lo estuviera recordando. Si tú tienes un pastor que él te habla sobre la sana doctrina, te habla sobre la verdad, hey, él está en el camino verdadero. Si tienes un pastor que te está hablando, solamente ven y haz pacto con Dios, ven y recibe bendiciones, ven y pacta tu dinero. Ahí estás viendo un anticristo, yo te lo digo porque tu servidor, ahora que soy siervo del Señor, yo antes no podía entrar a la iglesia porque yo miraba eso. Yo decía, ¿por qué piden dinero si Dios no se trata de dinero? Acordémonos que ese es un ídolo, el dinero. Satanás quiere que tú pienses dinero, dinero, dinero. Por eso están las cosas como están. La gente no tiene tiempo para Dios porque nomás piensa en los biles, nomás piensa en las preocupaciones, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Pero no se fijan que cuando están tomando, cuando se están echando su caguama, como dicen, que van por sus promos al Seven, al Oxxo, a la tienda que sea, lo único que hacen es disminuir su dinero, porque vuelven a lo mismo, a ir a trabajar más, porque ya ahora no se completan. Y si te completas y si ganas bien, bueno, gracias a Dios. Pero sin Dios, acuérdate que estás pobre, estás muerto, porque podrás tener cero números en tu cuenta de banco, pero tú tienes a Dios, acuérdate que eres rico, eres rico. Eso yo lo sé, pero tampoco no lo tomen a mal, ¿sí me entiendes? Porque yo no estoy para juzgar, yo no estoy para criticar, al contrario estoy para ayudar, y si yo les comparto algo de verdad es porque
quiero hacer que haga sentido. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos personas que nos hablen la verdad, como dice uno en inglés, real recognize real. Que dice, la verdad reconoce la verdad. A veces uno se hace ideas en la mente de nosotros y nos vamos en mentiras y una mentira tras mentira y nos hacemos una ilusión y al final de cuentas vivimos una vida corrupta porque así queremos vivir. Pero cuando salimos de esa burbuja, de ese sueño, de esa visión falsa, entendemos de que pues la mera verdad estuvimos en un error. Pero solamente Dios es el que juzga, solamente Dios es el que limpia, solamente Dios es el que transforma. Pero vamos a continuar con la lección. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredero en Tinat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Wow, 110 años vivió Josué. Bendito es el Señor. Si tú te fijas ahora es raro ver que alguien llegue a esa edad. ¿Por qué? Ahí vienen otros temas sobre eso y yo se los puedo este, aclarar ahorita. Cuando caminas con el Señor administra toda tu vida, todo, desde que lo que comes, cómo tener mentalidad positiva, tu físico positivo, pero el Señor es bueno. Vamos a darle gracias por eso al Señor. Continuamos en el 10 y dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí miramos los hechos. Cuando esa generación que siguió a Josué y los ancianos, la generación que vino, ellos también siguieron al Señor. ¿Por qué es eso? Porque miran el consejo, aunque no hayan visto, creyeron, porque sus padres los conducieron en el camino. Por eso dice en la palabra de Dios, instruye al niño en el camino para que no se aparte. ¿Y cuál camino? Hay muchos caminos. Muchos piensan que mandarlos a la escuela, que tengan una carrera exitosa, un doctorado, un degree, como lo quieran llamar. Sí, eso es muy bueno, pero acordémonos que sin Dios ningún camino es bueno. Por más de que tú digas tú eres bueno, tú eres humilde, que tú haces obras y que tú tienes fe, cuando tú tienes a Dios, tú caminas con Dios. Tú caminas en sus verdades y Él te bendecirá a todo tu alrededor, vecinos, familiares, tu trabajo, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque Él te hace prosperar en todas las áreas. Pero eso es caminando con el Señor, no creyendo. Son dos diferentes cosas. Creer es uno y caminar es otro. Y el caminar con el Señor es caminar en vida, en verdad y en luz.